Bienvenidos a su programa Hablando con el Presidente. Está en este estudio con nosotros un teólogo, Johnny Montero. Johnny, bienvenido a Washington, bienvenido a este instituto del Leadership Institute. Muchísimas gracias. El tema de hoy, Johnny, es iglesia espiritual y religión. Déjame comenzar con la primera pregunta. ¿De qué manera la iglesia ha avanzado en tu región? Tal vez en principio contextualizar a la iglesia en Bolivia, ¿no? O sea, la iglesia históricamente siempre ha dado pasos importantes, la iglesia siempre ha estado en movimiento, pero en este tiempo particular de cambios, de transformaciones en Bolivia, la iglesia también se ha visto a sí misma y en la necesidad de repensarse a sí misma, en su identidad, en su quehacer, en su acción, en su espiritualidad. ¿Por qué? Por ejemplo, en un contexto pluricultural, ¿no? La iglesia necesita también entrar en esa dinámica y hablar de igual a igual, ¿no? O sea, en un contexto plurireligioso o plurieclesial se habla de ecumenismo, se habla de diálogo interreligioso. O sea, ya no es más la Iglesia Católica la iglesia, es una más. Entonces, desde esta conciencia comenzamos a dialogar de una manera más respetuosa, de una manera más abierta. Entonces, la iglesia creo que en este tiempo ha estado dando grandes pasos, dan grandes transformaciones, ¿no? Pasando a la segunda pregunta, Johnny, sabemos que la iglesia tiene una función evangelizadora. ¿La iglesia cumple con orientar a la comunidad? Yo creo que eso es algo esencial cuando hablamos de la función evangelizadora de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar. Una iglesia que no evangeliza no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia ha nacido para evangelizar. ¿Y qué significa evangelizar? Es anunciar una buena noticia, anunciar una propuesta a esta sociedad, a esta humanidad. La propuesta es Jesucristo, ¿no? Entonces, si bien las comunidades en nuestro contexto, en Bolivia, en nuestras comunidades, en la ciudad, en el campo, son comunidades todavía humanas, son comunidades con valores, con principios, a mi parecer, yo creo que es gracias a que la iglesia está cumpliendo esta función evangelizadora, ¿no? Interesante. Pero la población, ¿cómo expresa sus hábitos y forma de pensar? Yo creo que tras siglos de evangelización, de anuncio de esta buena noticia, las comunidades, el pueblo ha asumido la religión cristiana católica y ha unido con las tradiciones también, con lo propio, ¿no? Con lo autóctono. Ha logrado unir y no se ha hecho ningún problema. Yo creo que el pueblo siempre ha tenido esta actitud de acogida, de abrazar la fe cristiana y ahora la expresa en la religiosidad popular, la expresa en los sacramentos, ¿no? En el ámbito más social político, ¿no? Yo creo que todavía como comunidad, como iglesia, pueblo de Dios, en el ámbito social y político no hemos tomado la palabra. Yo creo que la iglesia, nosotros los laicos, quienes no somos consagrados, no somos plenamente conscientes de que somos también iglesia. Entonces, cuando en los medios de comunicación se pide la voz, la palabra de la iglesia, normalmente quienes hablan, quienes están frente a las pantallas, son sacerdotes, obispos, y es una cosa muy buena. Pero yo creo que es hora también de que nosotros los laicos hablemos como iglesia desde nuestra identidad de ser también iglesia. Comparto esa opinión contigo. En tu ciudad, para ir más a fondo, ¿la iglesia participa en la política o la política hace participar a la iglesia? Es interesante. Yo creo que ambas nociones son ciertas, reales y verdaderas. La iglesia participa en la política en el sentido de que iglesia institucional, directa o indirectamente, se posiciona. La iglesia pueblo de Dios también participa directamente, porque el pueblo de Dios, quienes nos consideramos miembros de esta iglesia, votamos, somos miembros de organizaciones, de OTBs, ¿no? Participamos plenamente en la política. Entonces es cierto. Por otro lado, ¿la política hace participar a la iglesia?
Cierto. En este último tiempo, solamente como anécdota, en el proceso, cuando se estaba en el proceso en la Asamblea Constituyente, ¿no?, en Bolivia, normalmente la Iglesia era quien defendía, reconocía al mundo indígena, a los campesinos, a los indígenas, ¿no? Los campesinos eran reconocidos por la Iglesia y apoyados y fortalecidos. En la Asamblea Constituyente, los indígenas, en una gran mayoría, han tenido la oportunidad de reconocer a la Iglesia como religión oficial del Estado o no. ¿Por qué no lo hicieron? Yo creo que por detrás hay una mentalidad, hay una concepción, hay una intencionalidad del liderazgo del gobierno actual, ¿no? Creo que hay una mayor apertura, más interreligiosa, interespiritual. Entonces también se quiere una sociedad boliviana más laica, ¿no? Más allá de que esto sea bueno o malo, sería otro tema de conversación, pero creo que es un paso interesante para que como iglesia también nos posesionemos y digamos cuál es, o qué tenemos que hacer, cuál es nuestro rol ahora en este nuevo contexto. Hablando de ese punto, ¿tú crees que al rechazar esto, están conscientes de que Jesús es Jesús? ¿El mundo indígena o quién? La política de este gobierno. No, yo creo que ellos son conscientes. Otra cosa es que ellos hagan lo que están haciendo desde su identidad cristiana. Yo creo que ese es el problema de fondo. O sea, esta división, esta dicotomía que una gran mayoría de los cristianos, católicos, voy a hablar de los católicos, tenemos este problema. O sea, lo político, por ejemplo, la temática hoy día, iglesia espiritual. Yo, la verdad, no creo una iglesia solamente espiritual. Yo creo en una iglesia íntegra. Yo creo una iglesia que tiene que ver con lo espiritual, pero también tiene que ver con lo humano. Tiene que ver con el sacramento, pero también tiene que ver con los problemas sociales, políticos, con los problemas económicos y demás. Entonces, yo creo que la fe tiene que hacerse acción política. Estuvo con nosotros el señor Johnny Montero. Gracias por expresarnos y educarnos en este tema, iglesia espiritual y religión. Gracias por tu presencia y en esta entrevista y que tengas una linda estadía en Washington. Gracias, agradecido. Un gusto. Gracias. Es un tema